Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Wood, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació el domingo, cumplimos casualmente este domingo recién pasado, cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació y sigue solamente con un objetivo: promover la cultura ciudadana. Por medio del formato nuestro de entrevistas de 1 hora, traemos a invitados que son expertos en diferentes materias para que nos ayuden a entender la realidad nacional e internacional y nos inviten a reflexionar y a formar opinión y a formar criterio. Y seguimos con el mismo eslogan: en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí nuestra labor. Le dejamos a otros medios de comunicación que pretenden decirnos a todos cómo pensar y cómo opinar, y que los hemos visto. Algunos los catalogan, qué sé yo, como prensa canalla, otros como prensa sumisa, pero aquí no hay nada de eso. Aquí hay personas con criterio, aquí no hay ciudadanos ni sumisos ni canallas, aquí hay personas con criterio propio y eso se respeta porque así nos enseñaron a nosotros. En la diversidad de pensamiento se encuentra la riqueza de una sociedad y así debe ser. Les recordamos que usted nos escucha por 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, pero transmitimos en simultánea para todo el mundo. Si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Puede seguirnos escuchando en cualquier parte del mundo con solamente ingresar a la siguiente dirección, que es nuestra página en Facebook, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en cualquier parte del mundo, en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Promovemos la participación ciudadana, claro que sí, nos encanta y agradecemos la participación ciudadana. Es por eso que ponemos a disposición nuestro número de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Ese es el WhatsApp nuestro
para que usted pueda participar conforme avance el programa. Con el tema puede participar con nosotros vía WhatsApp. Bueno, amigos, hoy tenemos el honor y el privilegio de que nos acompañe el doctor Walter es el sobrino, Rubén Hernández Valle, el doctor Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, con un artículo que recientemente escribió él, que se llama La leyenda de la Tercera República, una leyenda imposible de hacer realidad en los próximos años, así como usted lo oye. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, la presidenta electa, doña Laura Fernández, desde el primer día que aceptó los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones, nos habló de la Tercera República, la fundación de la Tercera República. ¿Qué es la Tercera República? Es por eso que el doctor Rubén Hernández Valle escribió este artículo, La leyenda de la Tercera República, una leyenda imposible de hacer realidad en los próximos años, nos dice el doctor Hernández Valle. Y es que, repito, en las recientes elecciones nacionales ha surgido un concepto que ha generado un debate político y jurídico, la idea de una tercera república. Este término ha sido promovido por sectores del oficialismo como una propuesta para transformar profundamente el Estado costarricense, pero también ha recibido críticas por su ambigüedad y su falta de claridad sobre qué cambios constitucionales implicaría. Hoy, aquí en Horizontes, conversaremos con el doctor Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, para analizar a fondo qué significa hablar de la Tercera República, si tal objetivo es jurídicamente viable, qué implicaciones tiene para la democracia y la Constitución Política de Costa Rica y cuál es la realidad jurídica frente a este discurso político. Sin más, le damos la bienvenida, repito, a nuestro invitado, un invitado de lujo. Tenemos hoy el doctor Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista. Doctor, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Qué gusto recibirlo a usted ahora que estamos celebrando nosotros el 20 aniversario de este programa de Cultura Ciudadana como es Horizontes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El gusto es mío estar aquí con ustedes y sus radioescuchas. Vamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor Rubén Hernández Valle. La primera pregunta que le haría es, ¿qué significa hablar de la Tercera República? Porque desde que la presidenta electa lo mencionó, hay muchas personas que están hablando, sí, es que ahora estamos en una etapa que se fundó, algunos dicen hasta se fundó, otros dicen vamos a fundar la Tercera República. Entonces, ¿qué significa hablar de una Tercera República, doctor? Vea, lógica y jurídicamente habría que una Tercera República implicaría que hubiera cambios estructurales en el sistema de gobierno y en la distribución, digamos, de las competencias constitucionales de los órganos estatales. Esto lo ha dejado entrever no solo el presidente actual, sino también la futura presidente, en el sentido de que se quiere ir a un modelo, digamos, yo llamo bukeliano, porque básicamente lo que se pretende son dos cosas: concentrar el poder fundamentalmente en el poder ejecutivo y sobre todo en la cabeza del presidente de la República, con lo cual sería volver a la Constitución de 1871, en que había una concentración total de los poderes en manos del presidente de la República. El ejercicio del poder no lo compartía con los ministros, sino que él simplemente era el único que firmaba, el único que tenía competencia legal para hacerlo. No existía el Consejo de Gobierno. En materia electoral, increíble, se manejaba a través del Ministerio de Gobernación. Las municipalidades carecían de autonomía política y eran instituciones adscritas al Ministerio de Gobernación. Por eso don Rodrigo Fallo, con justa razón, decía que la Constitución de 1871 consagraba un sistema que se podía denominar Luis XIV republicano. Ahora, pareciera que la fundación de la Tercera República sería volver a ese modelo. Ese modelo, además, aparentemente tendría otras características, porque lógicamente
en la Constitución del 49 se establecieron una gran cantidad de instituciones de control que no existían en ese entonces. Entonces, y otro aspecto era que en la Constitución del 71 la reelección presidencial tenía que esperar un turno, es decir, 4 años. El nuevo modelo lo que propone es crear la reelección presidencial sucesiva. Eso sería ya un cambio con la del 71. Y otro cambio fundamental sería que tratarían de limitar las competencias de la Sala Constitucional, de la Contraloría General de la República, del Poder Judicial y posiblemente del Tribunal de Elecciones. Posiblemente el nombramiento de los titulares de estos órganos pasarían a manos del Poder Ejecutivo. Es decir, con lo cual se eliminaría todo el sistema de frenos y contrapesos que estableció el constituyente en 1949 a raíz de la fundación de la Segunda República. Entonces tenemos que, en teoría, porque no han dicho expresamente, pero pareciera que por ahí anda la procesión, como se dice popularmente. Es decir, un modelo, una tercera república en que habría un gobierno tipo bukeliano, es decir, que habría una concentración de poderes en el Ejecutivo y eliminación radical de todos los órganos de control y concentración de los nombramientos de los titulares de esos órganos en manos del Poder Ejecutivo. Eso le daría un control total y absoluto sobre el Estado. Entonces, eso es lo que en principio han dicho, han sugerido. Ahora bien, eso, aunque se diga y se desea hacerlo, dichosamente por el sistema de frenos y contrapesos que estableció el constituyente del 49, eso no será posible en este gobierno. ¿Por qué razón? Para ello habría que comenzar reformando la Constitución en varios artículos relativo a la reelección sucesiva, presidencial sucesiva, lo relativo a la independencia del Tribunal de Elecciones, del Poder Judicial, y la forma de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la posibilidad de establecer referendos constitucionales, referendos para reformar la Constitución. Es decir, todos esos aspectos requerirían la aprobación por la Asamblea Legislativa de al menos 38 diputados. Y ya sabemos que el próximo gobierno tendrá 31 diputados. En consecuencia, ninguno de estos cambios radicales que buscarían o pretenderían servir como instrumento para establecer la tercera república bukeliana no podrán darse dichosamente, porque nuestro constituyente estableció esta serie de recaudos jurídicos para impedir que una mayoría transitoria parlamentaria tratara de cambiar el modelo de Estado social democrático y de derecho que fundó en 1949. Es decir, de acuerdo a la Constitución política vigente, no es viable la fundación de la Tercera República así tan fácil como lo están diciendo ellos. Jurídicamente tampoco es viable. ¿Qué implica jurídicamente una transformación del Estado, doctor? Bueno, como ya dije, tendría que haber para que haya una aprofundadita demostración, tendría que haber una redistribución de las competencias, es decir, sobre todo darle más atribuciones al Poder Ejecutivo y básicamente al presidente, por ejemplo, la capacidad de nombrar a que los magistrados se nombren por simple mayoría, a que el presidente pueda intervenir directamente en las instituciones autónomas, que pudiera intervenir en materia electoral, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil que eso se logre ahora. Evidentemente eso no significa de que no haya que hacer cambios. Esto tiene que quedar claro. Sí, claro. Que el Estado nuestro sea complicado innecesariamente por una maraña de leyes y también por el reglamento legislativo que ha terminado neutralizando la labor de la Asamblea. Las reformas deberían concentrarse en hacer más ágil el Estado. Por ejemplo,
hay demasiados ministerios, habría que refundir algunos, porque no tiene sentido tener 3 ministerios que podrían actuar como uno solo. Todas estas figuras de órganos desconcentrados dentro de los ministerios, eso tiene que desaparecer y volver nuevamente a los ministerios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cultura tenemos como 16 órganos desconcentrados, o sea que hay 16 ministros de cultura. Eso no puede ser, es decir, tiene que haber menos instituciones estatales para que sean más eficientes y lograr distribuir mejor los escasos recursos económicos que dispone el Estado. El Poder Legislativo tiene que reformar integralmente su reforma legislativa para que funcione rápidamente, es decir, no puede ser que se puedan dar el lujo de plantear 3.000 mociones en un proyecto de ley. Eso es absurdo, porque todas son al final repetición de lo mismo, de 3 o 4 que repiten 1000 veces las mismas mociones. Habría que establecer, por ejemplo, que no se pueden establecer más de un número determinado de mociones de reiteración, y esas mociones de reiteración deberían establecerse en todo proyecto de ley un plazo máximo de votación de los proyectos de ley, de manera tal que cuando se vence el periodo para votar, si hay 2.000 o 3.000 acciones pendientes de resolución, se deberían tener por rechazadas y echar a votar el proyecto. Es decir, eso nos caracterizaría que los proyectos de ley que lleguen al plenario se voten afirmativo o negativamente dentro de plazos razonables. También a la fracción mayoritaria o el Poder Ejecutivo debería tener la posibilidad de presentar anualmente y mediante un trámite rápido, por ejemplo, de que se ha votado el proyecto en 3 meses, 3 asuntos que considere de interés nacional, y que cada fracción parlamentaria también tenga la posibilidad de presentar un proyecto. Con eso al menos habría unos 7 proyectos anuales de interés nacional que serían votados en plazos de 3 meses, y no a veces que duran 2 o 3 años, y ya cuando el proyecto es aprobado, ya la situación se ha vuelto irreversible. Entonces, evidentemente, puede haber una reforma y se requiere una reforma del Estado. Lo que pasa es que esa reforma del Estado se puede hacer sin tocar, digamos, la estructura que estableció el constituyente del 49, que fue una estructura muy sabia, en que redistribuyó el poder entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, creó el régimen de administración descentralizada, le dio autonomía a las municipalidades, creó un tribunal de elecciones totalmente independiente, una Contraloría General de la República independiente, guardiana de la hacienda pública. Es decir, el modelo está muy bien estructurado. Si no ha funcionado, muchas veces ha sido por las personas encargadas de ejercer esos cargos, por un lado, y por otro, porque la legislación se ha ido encargando de hacer a veces nogatorias esas competencias, o de haberlas complicado tanto de que finalmente esos controles terminan siendo obstáculos para que haya un buen gobierno. De manera que sí cabe, y repito, una reforma integral del aparato estatal, pero sin tocar, digamos, sus principios fundamentales y manteniendo las instituciones y el régimen de controles y de relaciones entre los poderes que sabiamente estableció el constituyente del 49. Ahora, cabe una pregunta: ¿qué diferencia hay entre una reforma constitucional y una nueva constitución? Son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Y cuál sería el trámite de uno y de otro? Bueno, por vía de reforma, el problema es un problema de competencias. Hay ciertas materias que, inclusive por jurisprudencia de la Sala Constitucional, solo pueden ser modificadas o reformadas por una asamblea constituyente. ¿Por qué razón? Porque el poder constituyente, la asamblea constituyente es un poder constituyente, un poder originario. En tanto, las reformas parciales es un poder constituido, porque lo realiza la Asamblea Legislativa. Las reformas parciales están previstas en el 195 de la Constitución y solo pueden ser
convocada, tienen que ser aprobadas por 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Legislativa en dos legislaturas diferentes. Hay límites. ¿Cuáles son los límites? No puede por esa vía cambiarse el sistema político, ni el Estado, ni el sistema de gobierno. Es decir, no podría pasarse de un régimen presidencialista a un sistema parlamentario, por ejemplo. No se puede desmejorar el régimen de las libertades, derechos fundamentales, es decir, no se pueden eliminar derechos fundamentales ni eliminarles algún tipo de contenidos, que fue lo que ocurrió con la reelección presidencial del 2002, en que la sala dijo que el procedimiento había sido equivocado porque la Asamblea, como poder constituyente derivado, no podía en ningún sentido modificar, eliminarle derechos fundamentales a los ciudadanos, como había sido la posibilidad de que los ciudadanos pudieran votar por cualquier persona, y además a los expresidentes les estaba restringiendo su derecho a ser elegidos. Bueno, eso son los límites de la reforma constitucional. El poder constituyente solo puede ser convocado por 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea. Y esta Asamblea Constituyente, como decía el abate hacia ayer, lo puede todo. Es decir, jurídicamente no tiene ningún vínculo. Los únicos límites serían de carácter cultural, evidentemente, porque en Costa Rica nadie se ocurriría dictar una nueva constitución en que se establezca que la religión oficial del Estado es el sionismo, por ejemplo, o el budismo. ¿Por qué? Porque nuestra tradición cultural es una tradición cultural católica, y así en muchos aspectos, pero esos serían aspectos, digamos, límites culturales que a la larga podrían tener más peso que los límites jurídicos. Y respecto a establecer otro tipo de limitaciones, no habría ninguna, y perfectamente el constituyente podría reformar o dictar una nueva constitución en el sentido en que le plazca, por ejemplo, modificar la forma de gobierno, pasar a un régimen parlamentario, etcétera, etcétera. Entonces esto es básicamente la diferencia entre el poder constituyente, una asamblea constituyente, que es la que dictaría una nueva constitución, y las reformas constitucionales que realiza la Asamblea Legislativa en 2 legislaturas y aprobadas en cada legislatura al menos por 38 diputados. El estar hablando de una tercera república trae consigo algunos riesgos, nos dice por acá Rubén L., que nos envía un mensaje por WhatsApp. Dice Rubén L., hay riesgos jurídicos por estar hablando de la tercera república. Se puede generar confusión sobre el marco constitucional y pretender reformas sin seguir los procedimientos legales establecidos. No se puede hablar de tan rápidamente ni tan por encimita, lo pone entre comillas, ni tan por encimita como lo ha hecho la presidente electa. Me gustaría un comentario al respecto. Nos dice que prácticamente ya usted ha hecho el comentario, pero si quiere hacer una reflexión con lo que nos dice el oyente. Bueno, yo lo que repetiría en el sentido de que desde que jurídicamente no es posible crear la tercera república que pretende la nueva presidente llevar a cabo. Ya dije que jurídicamente no es posible. Correcto. Creo que intentarán, sin embargo, por vía legal, la reforma para tratar de limitar las competencias por vía legal. Creo que lo harán con 3 instituciones. Una será la Sala Constitucional, otra será la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Posiblemente veremos que se presentará, y también algo del Poder Judicial, con unas también reformas que plantearán a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Creo que ahí van a centrar sus esfuerzos en tratar de modificar, de quitarle competencias, que la mayoría de ellas, las que están establecidas a nivel legal, como ya se intentó con el proyecto de ley Jaguar, con las competencias de la Contraloría General de la República. Sin embargo, aquí va a haber un juego interesante, porque posiblemente la oposición va a plantear, en todos estos casos, va a plantear consultas legislativas de constitucionalidad ante la sala, porque muchas de esas reformas legales podrían eventualmente tocar contenidos constitucionalmente garantizados a esas instituciones.
se me ocurre que en el caso del Tribunal de Elecciones, lo primero que harán es tratar de modificar todo lo relativo a la beligerancia política. Entonces posiblemente van a tratar de reformar el Código Electoral para minimizar y en alguna forma neutralizar el tema de la neutralidad de la beligerancia política. Aquí la sala puede perfectamente entrar a analizar si esas limitaciones que se establecen son o no violadoras del artículo 121 inciso 5 de la Constitución Política, que consagra expresamente la institución de la beligerancia. Con respecto a la sala, me imagino que también tratarán de minimizar, de reducir las potestades de la sala, por ejemplo, para ordenar la suspensión de actos y que en ciertos casos, o que por la vía del amparo, la sala conozca determinadas materias. Y respecto de la Contraloría, ya sabemos por dónde viene la procesión, por minimizar sus competencias de fiscalización y también tratar de hacer más laxo el tema de la contratación administrativa para poder realizar en muchos casos contrataciones administrativas de manera directa sin necesidad de los concursos públicos ni la intervención de la Contraloría. Yo me imagino que por ahí vendrá la procesión y habrá que esperar que entre gobierno en funciones y que su función, ya sea en el periodo de sesiones extraordinarias, cuáles proyectos se enviará a conocimiento de la Asamblea y si entre ellos ya tendremos algunos que se refieran a estas materias. Dentro de estas intenciones hay una que destaca, que es la del sistema o el mecanismo de elección de magistrados. ¿Lo ve posible usted? No, eso no se puede porque está en la Constitución. Entonces está en la Constitución y requiere 2/3 partes. Totalmente. Los magistrados, es más, vea que el Poder Ejecutivo ni siquiera puede lograr. Los magistrados que están actualmente, mientras quieran seguir religiéndose, van a estar indefinidamente. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que los magistrados se religen automáticamente, salvo que 2/3 partes no lo aprueben. Es al revés. No necesita 2/3 partes para ser elegido. Se mantienen en el cargo, salvo que 2/3 partes no los relijan. Como no hay 2/3 partes de parte del partido de gobierno, obviamente cuando lleguen a la Asamblea, aunque los 31 voten en contra de la reelección, no se alcanzan los 38 votos, se tiene por automáticamente reelegido, de manera que sobre eso no podrán tener ninguna incidencia. La doctora... Si no pueden tocar los magistrados de la Corte, tampoco podrán tocar al los tribunales del Tribunal de Elecciones, porque esos magistrados son elegidos por la Corte, y tampoco podrían tocar o influir en el nombramiento del fiscal general ni el director de la OIJ, porque esos funcionarios también son elegidos por la Corte Plena. La doctora Bonilla le escribe a usted, le dice: felicito al doctor Rubén Hernández por este análisis que nos está haciendo, nos está abriendo los oídos y la mente. Quisiera hacer una pregunta, no sé si cabe la pregunta dentro del marco de la ignorancia mía, pues soy médico de profesión, no soy abogada. ¿Puede interpretarse esta salida de una tercera república como una amenaza a la estabilidad democrática? Sí, digamos, yo creo que al final de cuentas termina siendo más palabras que hechos, porque jurídicamente no lo pueden hacer. Digamos, es el deseo que posiblemente tendría, pero evidentemente no lo pueden hacer. Ahora, doctor, ¿qué papel juega la voluntad popular en estas propuestas? Porque el ciudadano común y corriente dice, bueno, es importante el papel mío como una fuerza política, como el derecho de asociación, pero los cambios constitucionales deben de respetar los mecanismos legales, aun cuando haya un apoyo popular. ¿Cuál es la situación de la voluntad popular? El constituyente fue muy sabio. Para hacer cambios de fondo se requiere un apoyo de 2/3 partes del electorado. Si no se tiene, no se puede hacer, tan simple como eso. Sí, está sumamente claro como usted lo expresa. ¿Qué diferencia hay entre un cambio simbólico y uno constitucional? Nos dice por acá Ricardo.
cambio simbólico no existe, eso es constitución, los cambios tienen que ser jurídicos, eso es de ser simbólico no tiene ningún sentido. Sí, en este caso lo que está es promoviéndose los cambios constitucionales pero electa, pero nada más hasta ahí, creo que sí, puede hablar, pero la asamblea no le va a dar, no va a hacer esos cambios. O sea, en este gobierno esos cambios no se pueden hacer. Por eso es que ellos siempre abogaron porque querían 40 diputados, lógico. Para hacerlo con mesa gallega, como se dice popularmente. Exactamente, pero si no se puede. Sí, es que la Asamblea Legislativa puede iniciar reformas y también está la posibilidad de que la Asamblea, de una Asamblea Constituyente, si se siguen los procedimientos necesarios, sería ese el procedimiento realmente como mecanismos constitucionales que existen para reformar la Constitución. El único mecanismo para reformar la Constitución es que la Asamblea, 38 votos al menos en 2 legislaturas, apruebe la reforma, punto. Y la convocatoria a la constituyente solo se puede hacer a través de una votación de 2/3 partes de los miembros de la Asamblea, punto. Así es de simple es. Queda claro entonces que la Constitución actual no permite una Asamblea Constituyente, ¿correcto? No, sí lo permite, pero siempre y cuando sea convocada por 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea. Exactamente. O sea, simplemente eso, y si el gobierno no tiene esos diputados, no va a pasar nada. Aquí lo que sucede es que se está creando expectativas sin la claridad jurídica. Realmente de ahí la importancia de que usted con nosotros, usted, doctor Rubén Hernández Valle, porque cuando se ha hablado tan rápidamente de que vamos con la creación de la Tercera República, se habló como muy rápido, como algo muy light, y ya vemos, de acuerdo a la explicación suya, como abogado constitucionalista, de que es una situación que no se puede expresar así tan rápidamente como un ideal, probablemente sí, pero como darlo por sentado como un hecho, esto sería totalmente imprudente, ¿correcto? No solo imprudente, sino que yo no sé con qué sentido sería, porque no es jurídicamente posible. Yo creo que eso tienen que saberlo, ¿no? Es elemental que se sepa que ley es cuestión de leer la Constitución. La Constitución es muy clara ahí. No se pueden convocar referendos para aprobar una reforma constitucional, para convocar a una constituyente, y solo con 38 votos se puede convocar una constituyente, que es la única forma de reformar, de dictar una nueva constitución. Y para reformar la constitución vigente se requieren 38 votos, y hay materias que no pueden ser modificadas. Muy bien. Con estas declaraciones suyas, doctor Rubén Hernández Valle, vamos a ir nosotros a la cabina central unos minutitos y retornamos en breve con el tema de hoy, la leyenda de la Tercera República, una leyenda imposible de hacer realidad en los próximos años, nos dice el doctor Rubén Hernández, abogado constitucionalista. Retornamos en breve. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Cuando se dice vamos juntos, es porque se va en grupo, sea del tamaño que sea ese grupo. A veces está en nuestras manos escoger si vamos juntos o no, pero en muchas ocasiones en la vida no se puede, como sucede en transporte público, ya sea terrestre, aéreo o marítimo. Sencillamente se sabe que con acompañantes de muy variadas costumbres y pareceres nos ponemos en manos de quien conduce, así sea un autobús o un avión. Pues bien, lo mismo sucede con el país en que todos convivimos. Ya estamos aquí,
Así que después de escuchar y emitir opiniones como debe ser antes de la decisión final, lo que corresponde después de las elecciones es sumarse con el esfuerzo personal en el campo de cada uno para que quien se escogió para la conducción de la patria lo pueda hacer de la mejor forma posible, puesto que tanto los males como los beneficios resultantes serán para todos. Antes de una elección es una cosa. Después de realizada esta, el compromiso ciudadano debe ser el de dar espacio para que, como se decidió ahora, doña Laura, la presidenta electa, pueda concentrarse en la dificilísima tarea de integrar un equipo de trabajo que le permita llevar el barco a buen puerto, sabiendo que vamos en ese barco todos, así que no se vale agujerear la nave. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos de Horizontes hoy compartiendo con el doctor Rubén Hernández Valle. Él es abogado constitucionalista y escribió recientemente un artículo que lo ponemos a disposición de todas y todos ustedes. Las personas que nos envíen la palabra documento al WhatsApp 83414142, con mucho gusto le estaremos enviando, obviamente sin ningún costo, el artículo La leyenda de la Tercera República, una leyenda imposible de hacer realidad en los próximos años, escrito por el doctor Rubén Hernández Valle. Entonces ya lo saben, si nos envían la palabra documento al WhatsApp 83414142, con mucho gusto nuestro compañero Luisito durante el día se los va a estar enviando. Bueno, aquí ya José A. dice documento. Saludamos también a don Mauricio Soto. Don Mauricio Soto dice, gracias por mantenernos informados, haciendo su reporte de sintonía. Eduardo Rojas Morillo también hace su reporte de sintonía. Giselle Sánchez dice, buenos días, muy acertada la explicación para poder entender lo que viene. Arnoldo Soleil Soler dice, documento, por favor, con mucho gusto, don Arnoldo. Igualmente Edgar El Tocayo desde Pérez Celedón dice, ¿qué clase de explicación más completa? Estamos recibiendo una cátedra hoy con la explicación del doctor Hernández Valle. Agradezcale, don Edgar, en nombre de nosotros los generaleños y de todo Costa Rica, que nos está abriendo la mente y nos ayuda a entender. Antonio Clark dice, documento también, por favor. Ok. El 4958, Alexandra Valverde dice, documento por favor, con mucho gusto también. El ingeniero Rafael Piñar Ballesteros reporta sintonía, dice, qué buena noticia la que nos da el doctor Hernández Valle. Una tercera república es un camino directo hacia, que sea difícil, porque una tercera república es un camino directo hacia un sistema dictatorial, de acuerdo a lo que pretenden. No creo que los diputados de la oposición se vendan para que alcance la mayoría absoluta, dice el ingeniero Rafael Piñar Ballestero. Viene por acá, por ahí. Keril dice también, por favor, enviar el documento. Saludamos al licenciado Walter Marín, que se encuentra en sintonía. Un saludo para, déjeme ver por acá, don Jonathan Navarro Zúñiga, allá en Alajuela. Don Luis Paulino Vargas también lo saludamos allá en Alajuela. María R. dice, este país no es de un solo hombre, dice María R. Gracias, María, por ese reporte y por ese comentario que nos envía. Un saludo para la doctora Gloria Cárdenas, que siempre está pegadito en sintonía. Saludamos al licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector del OIJ, abogado litigante que siempre está pegadito con nosotros. Saludamos también a Marco Antonio Campos, que está en sintonía. Un saludo para el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que trabajó mucho tiempo en la Fiscalía. Saludamos al licenciado Luis Bonilla Guzmán.
Un saludo para Ana Rita Morúa, que nos dice, los escucho en Santo Domingo de Heredia, excelente la explicación que nos da el invitado. Gracias, don Edgar, por traer invitados de esta categoría. Sí, definitivamente nosotros muy agradecidos con el doctor Rubén Hernández Valle por estar con nosotros. Ahora, retornando con usted, doctor, ¿qué opinan los expertos sobre la ambigüedad del término de Tercera República? Es algo que nos dice por acá Violeta. Bueno, ya usted lo ha explicado, que son muchos los que señalan que esto es ambiguo y que se puede crear expectativas sin claridad jurídica. ¿Puede la sociedad civil influir en este debate de alguna manera, presentando recursos ante la Sala Constitucional o algún otro mecanismo que usted nos pueda explicar? Le dice por acá Germania. ¿Cuál sería la respuesta para Germania? Si puede la sociedad influir en este debate. Sí, entonces, habría que esperar a que se aprueben leyes y que esas leyes en alguna forma traten, por ejemplo, de cercenar las facultades de la Contraloría. Claro que todos los ciudadanos estaríamos legitimados para plantear acciones de inconstitucionalidad. A mí me parece que eso no va a ser necesario, porque creo que la oposición va a ejercer la facultad que tiene de hacer, al menos con 10 diputados, de hacer consultas legislativas de constitucionalidad una vez aprobado el proyecto en primer debate y antes de ser aprobado en segundo debate. Me imagino que todos esos proyectos terminarán en la Sala Constitucional y antes de ser votados en segundo debate, de manera que posiblemente, si ya la Sala se pronuncia antes de que sean aprobados en segundo debate, sería innecesario luego que la sociedad civil tenga que intervenir ante la Sala, porque ya el asunto estaría previamente resuelto. Sí, correcto, definitivamente por ahí va el camino. Don Jorge Ramírez dice, por favor envíenme los documentos. Dice por acá, saludos al doctor Rubén Hernández Valle, excelente exposición del colega, gracias por esta labor social tan importante de promover la información para el ciudadano en procura de una sociedad mejor. Atentamente, licenciado José Valladares López, que es la persona que lo escribe. Desde Turrialba también, José dice del 4844, buenos días, excelente el programa, maravilloso, cómo se aprende a través de Horizontes. Desde Turrialba los felicitamos y los escucho por la radio. Juan Félix Ramírez dice, por favor, envíenme el documento. Doña Ligia Garro también, muchas felicidades por los 20 años de su programa, que Dios les regale salud, para que sean muchos años más, porque como siempre lo digo, cómo se aprende con Horizontes. Bendiciones, un abrazo, dice doña Ligia Garro. Por acá dice William también, vamos a ver qué nos dice William, se nos fue el mensaje para abajo. Dice, ¿qué importancia tiene el Estado Social de Derecho en este contexto? Los escucho por la radio y felicíteme por favor al doctor Hernández Valle por su amplia explicación y sumamente clara. Doctor. Sí, en el Estado Social de Derecho se empezó a fundar en 1943 con la reforma constitucional que introdujo el capítulo de garantías sociales, la Constitución y la creación del Seguro Social. Ahora, este Estado Social de Derecho terminó de consolidarse y de perfeccionarse en la Constitución de 1949, cuando se fortaleció todo el régimen de seguridad social, universalizándolo. Además se dotó a la Caja de una autonomía constitucional que no tiene ninguna otra institución salvo las universidades estatales para administrar y gobernar todo lo relativo a los seguros sociales. Se profundizaron algunas garantías sociales que se habían introducido en el 43, se crearon algunas adicionales y sobre todo con el paso del tiempo, a raíz de la creación de la Sala Constitucional, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha venido a enriquecer notablemente el contenido de los derechos sociales, y hoy día tenemos un régimen de garantías sociales tuteladas a nivel constitucional muy robusto, y prácticamente sería muy difícil echar marcha atrás
sobre todo porque en materia de derechos fundamentales hay un principio fundamental que es el principio de la no regresividad. Es decir, si hay una conquista en el ámbito social no se puede echar para atrás. Y eso no solo lo ha dicho la Sala Constitucional, sino también la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, señaladamente el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que todas esas garantías y esas conquistas sociales, lo mismo en materia ambiental, son irreversibles, es decir, no pueden ser echadas para atrás, no puede haber ni reformas constitucionales, mucho menos leyes que vengan a desmejorar esas garantías sociales y ambientales que constan en la Constitución y en las leyes. Entonces, creo que desde ese punto de vista el Estado social de derecho va a mantenerse. ¿Por qué? Porque las normas que lo informan, en alguna manera podría uno considerar que son normas pérfidas, en el sentido de que no son susceptibles de ser modificadas ni por el constituyente, mucho menos por el legislador ordinario. Bueno, tenemos varios mensajes que vienen entrando por acá. Dice Francisco Cascante Segura: Horizonte, la Universidad del Aire, gracias por tanto aporte a la ciudadanía. Saludamos también al licenciado Marco Ailla Chavarría, diputado electo de la República. Dice: buenos días, escuchando con atención a don Rubén. La dinámica legislativa, recordemos que don Marco Ailla es de los diputados que va a asumir en esta nueva legislatura. Dice: la dinámica legislativa se ha tornado interesante para este nuevo periodo. Definitivamente nos tocará a los diputados electos de oposición ejercer una postura responsable y firme. En el Partido de Liberación Nacional no nos sentimos derrotados porque la lucha no ha terminado, antes estaría comenzando, dice el licenciado Marco Aya Chavarría, diputado electo a quien estamos saludando. El exministro de Educación, el señor Marvin Herrera Araya, dice: por favor envíenme el documento. Escuchando el programa, sigue robusteciéndose como el aula de la ciudadanía, de la cultura ciudadana. Gracias, don señor exministro de Educación, don Marvin, perdón, por esas expresiones. Dice: los invitados son verdaderos catedráticos, como el doctor Rubén Hernández Valle. Gracias por formarnos, dice el exministro de Educación Marvin Herrera Araya, a quien le agradecemos mucho su comentario. Dice por acá también Juan Félix Ramírez, dice: de importancia vital saber y conocer la verdad para anular la manipulación perversa y destructiva que nos quieren hacer. Gracias por la cátedra, dice Juan Félix Ramírez. Del 1806 nos dice: quisiera un comentario del invitado con respecto a lo siguiente. Esto es simplemente una matonada más al estilo Bukele. Han venido con ese cuento, primero que quieren hacer una cárcel al estilo Bukele, después trajeron a Bukele para poner la primera piedra y ni siquiera la pudieron poner. Ahora dicen que quieren apresurar la construcción de esta cárcel. Una vez que tengan la cárcel, nos van a decir que quieren poderes absolutos para trabajar como se trabaja en El Salvador, en El Salvador, sin garantías de ninguna especie para la ciudadanía. ¿Qué opinión le merece al invitado de este comentario? No, y yo creo que tiene razón. Dichosamente, el ordenamiento jurídico vigente, el modelo construido en 1900 por el constituyente del 49, impiden que eso pueda hacerse no solo directamente por el Poder Ejecutivo y ni siquiera por una mayoría parlamentaria. Para hacer esos cambios hay que reformar la Constitución y no tienen los votos para hacerlo, así que desde ese punto de vista podemos estar tranquilos de que eso no, jurídicamente no va a ser posible. La única forma sería por las armas, que diera un golpe de Estado y se constituyera en un gobierno de facto, pero yo creo que eso es ajeno totalmente a la idiosincrasia costarricense y ya tenemos que 80 años de que eso no ocurra, así que yo difícil sinceramente que algo de género pueda ocurrir. Desde ese punto de vista creo que debe haber tranquilidad, en el sentido de que es prácticamente, digamos, la misma idiosincrasia costarricense lo rechaza. Entonces yo eso no me
Eso no me preocupa, sinceramente. Saludamos no creo que se atrevan a tanto. Sí, sería un atrevimiento en contra de la idiosincrasia costarricense. Saludamos al doctor Marco Vinicio Bosa, que está en sintonía. Igualmente tenemos un mensaje por acá de ANIC, el sindicato de investigadores del Poder Judicial. Lo envía don Álvaro Rodríguez, conocido como Tuca. Dice: saludos, gracias a don Rubén por tan importante enfoque y aclaración pública. Lo saludamos desde ANIC. Y tenemos otro por acá, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Saludos a mi querido tío. Dice: siempre con total claridad en materia en la que es el máximo exponente, dice Walter Rubén Hernández Juárez. Por acá nuevamente dice Luis Bonilla Guzmán. Vamos a ver qué nos dice don Luis Bonilla Guzmán. Dice: buenos días, el abogado Luis Bonilla Guzmán dice: como siempre, un excelente programa. He tenido mis reservas ante ciertas posiciones de don Rubén, entre otros temas que en este momento no vienen al caso, pero en este tema explica claramente el sinsentido de la estulticia de la Tercera República. Atentamente, licenciado Luis Bonilla Guzmán. Viene otro por acá. Dice por acá, vamos a ver, bueno, un saludo para el economista don Gerardo Corrales, que siempre nos honra con la sintonía. Saludamos al licenciado Guillermo Hernández Barquero, que siempre está en sintonía, y a su señora esposa, también abogada, la licenciada Claudia Reyes. Rafael Carazo, dice Rafael Carazo: ¿qué clase de cátedra hemos recibido hoy? Gracias al doctor Rubén Hernández Valles. Gracias, don Edgar, por llevar invitados a esta categoría. Bueno, vamos a ver por acá. Dice por acá también: ¿cambiar la Constitución necesariamente rompe el Estado Social de Derecho? ¿Sí o no? Le pregunta por acá Ana Rita, doctor. ¿Cómo es concretamente la pregunta? Sí, Ana Rita dice que si cambiar la Constitución necesariamente rompe el Estado Social de Derecho. ¿Sí o no? Le dice Ana Rita. No, eso depende de la reforma que se haga. Podría reformarse la Constitución para consolidarlo, para fortalecerlo, y evidentemente podría reformarse en sentido contrario. Eso depende del contenido concreto de la reforma. Le hace por acá dice Ani también dice: es una pregunta más que todo, yo creo que, bueno, definitivamente es política y no derecho. ¿Qué efecto tiene la polarización política sobre este debate? ¿Cómo lo ve usted con su experiencia como ciudadano y como profesional? No, aquí simplemente puede que haya una polarización política y que todos los que apoyen al gobierno lo quieran, pero si jurídicamente no lo pueden hacer, hasta ahí llega todo. O sea, lo importante es que la Constitución vigente tiene una serie de recaudos que impiden que esas transformaciones de la Segunda República puedan llevarse a cabo, salvo que se cuente con una mayoría calificada de al menos 38 diputados. Eso es lo que nos salva. Si no se hubieran establecido esa serie de recaudos, si se pudiera reformar a través de la simple mayoría parlamentaria, entonces ahí sí estaríamos en problemas. Oscar Leandro le hace una pregunta y al mismo tiempo aprovecha para felicitarlo. Dice Oscar Leandro: felicíteme al doctor Hernández Valle, magnífica la cátedra que nos está dando, y pregúntele por favor si existen precedentes históricos de cambios constitucionales tan importantes en Costa Rica. Bueno, yo diría que la del 48, 49, porque el modelo cambió radicalmente. La Constitución del 48, perdón, del 71, como decía Rodrigo Facio, consagraba un Luis XIV republicano, en que prácticamente todas las funciones del Ejecutivo estaban concentradas en el presidente, lo mismo que las funciones municipales, que eran las municipalidades eran meros apéndices del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Gobernación era el que manejaba las elecciones. De ahí que hubo fraudes electorales desde mediados del siglo XIX hubo fraudes electorales prácticamente en todas las elecciones. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo era el que controlaba las elecciones. Una de las grandes conquistas de esta Constitución vigente es la creación del Tribunal de Elecciones, que
es el garante como órgano independiente de la pureza electoral y también eso sí que ha sido modelo en América Latina y es respetadísimo en el mundo, porque si hay algo que nosotros tenemos son elecciones libres y transparentes, y eso es una de las conquistas grandes que se lograron con la Constitución del 49. Entonces evidentemente en el 49 se rompió con el modelo también inclusive económico, que era un modelo liberal clásico, y se pasó a un Estado social democrático y de derecho. ¿Por qué social? Justamente porque se le dio un alto énfasis al contenido social. Los derechos de garantías sociales se perfeccionaron, que se habían introducido en el 43, se amplió ese catálogo. Posteriormente la sala los ha enriquecido más con su jurisprudencia. Se crearon una serie, se creó la Caja de Seguro Social, se le dio rango constitucional, se crearon una serie de derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que sí, por eso se puede hablar justamente de Segunda República a partir del 49, porque hubo un cambio radical en las estructuras del Estado costarricense. Para hablar de una Tercera República tendría que haber un cambio estructural, por ejemplo, como algunos de los que pretende el gobierno, como la reelección presidencial indefinida, que por otra parte valga comentar que eso no sería posible aunque se aprobara la reforma constitucional, porque hay una consulta de la Corte Interamericana del 2021 que estableció que la reelección presidencial consecutiva era contraria a la Convención, y como las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes en Costa Rica, jamás se podría ejecutar esa reforma constitucional. O sea que la reelección presidencial indefinida en Costa Rica es totalmente inviable, salvo eventualmente que se reformara la Constitución, pero a su vez habría que denunciar el Pacto de San José, o sea, la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, y salirnos de la Corte Interamericana, porque a lo contrario tenemos que acatar sus resoluciones. Perfecto, muy bien. Entonces vea que sí, perfectamente puede, en 49 hubo un cambio radical respecto a la Constitución del 71. Ahora podría haberlo, pero habría que haber una reforma profunda de cuáles son sus instituciones fundamentales. Muy bien, gracias doctor Rubén Hernández Valle. Compartimos con usted y con los miles de oyentes de Horizontes nuestra reflexión final. Hablar de transformaciones profundas del Estado y de propuestas como una tercera república puede ser legítimo en el debate político, pero que quede claro, ningún cambio estructural puede ocurrir fuera de los mecanismos de la Constitución política que están ampliamente definidos. El reto de Costa Rica no está solo en las ideas, sino en cómo materializar dentro del orden jurídico y democrático que se han caracterizado al país por décadas. La ciudadanía y sus representantes tienen la responsabilidad de debatir con claridad jurídica y transparencia, evitando términos ambiguos que puedan generar expectativas inciertas o tensionar las bases institucionales que sostienen la paz social y la democracia costarricense. Muchísimas gracias, doctor Rubén Hernández Valle, por haber estado con nosotros. Nosotros muy agradecidos, y esta sigue siendo su casa, doctor. Gracias. Muchas gracias. A la orden. Gracias al doctor Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, que nos ha atendido en la mañana de hoy. Recuerde, si quiere usted obtener el artículo escrito por el doctor Rubén Hernández Valle, envíe la palabra documento al WhatsApp 83414142 y le estaremos enviando La leyenda de la Tercera República, una leyenda imposible de ser realidad en los próximos años. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de nuestras redes sociales en WhatsApp, y se los enviaremos por WhatsApp también. En Spotify estamos como Programa Radial Horizontes, en el canal de YouTube Programa Radial Horizontes, y en la página nuestra de Facebook, que los invitamos a que la visiten, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí lo pueden descargar en unos 40 minutos. Buenos días y hasta mañana.
Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.